Entonces, con esto les mencionaba que la integral definida de A a B de f de x no es más que área sobre el eje x, esta, menos área bajo el eje x. Ya más o menos les expliqué, ¿verdad?, cómo funcionaba esta historia de la diferencia. Si hacemos un proceso similar y extendemos nosotros para intentar ver qué sucede con la integración múltiple, obtenemos lo siguiente. Pues tenemos ahora una región. Esta región no necesariamente debe ser una región poligonal, puede ser una región cualquiera. La idea es que aquí antes dividíamos la línea en sus intervalos. En integrales dobles dividimos la región en rectángulos. Entonces comenzamos a dividir. Miren, se divide la región en rectángulos. De esos rectángulos voy a escoger uno. Entonces, de ese rectángulo particularmente voy a tomar un punto cualquiera. Voy a decir, este punto aquí es el punto X asterisco, Y asterisco. Este punto pertenece al rectángulo yésico. Es uno de los infinitos rectángulos que hay ahí. ¿Qué va a pasar con este rectángulo? Bueno, estoy aquí entonces. Dividimos la línea o el segmento de recta AB en sus rectángulos. De esto, de arriba, nosotros escogíamos un punto. Ese punto iba a la imagen y con esa imagen nosotros obteníamos la altura del rectángulo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí en 3 dimensiones? Es el rectángulo. Tenemos la superficie. Tenemos el punto. Este punto cae en la superficie. Entonces, ¿qué va a suceder? Con esa altura, nosotros vamos a construir ese, que es un paralelepípedo, pero dependemos de la superficie. Entonces, la integral doble sobre mi región R, que es esta, R es todo, de una función diferencial de área. Ya les digo quién es ese diferencial de área. No es más que la sumatoria de los F por el delta. Ese delta de área no es más que de X de Y. Entonces la sumatoria de esto es sobre una norma P. La norma P la definen como la medida de la diagonal de los rectángulos. Entonces, de todos estos rectángulos, toman la diagonal y hacen que esta diagonal tienda a cero. ¿Qué pasa si la diagonal de un rectángulo, no vieron la diagonal? ¿Qué pasa si la diagonal de unos rectángulos es cero o aproximadamente cero? Significa que ese rectángulo
casi está cubriendo un punto en R2. Entonces, va a suceder algo similar a lo que teníamos arriba. Vamos a tener parte de la superficie sobre el plano XY y parte de la superficie bajo el plano XY. ¿Para qué nos va a servir eso? Eso nos sirve para un signo. Entonces, por tener un signo de diferencia, tendríamos una región, o mejor dicho, un sólido sobre el plano XY, otro sólido bajo el plano XY. ¿Y qué va a ser nuestra integral doble? Nuestra integral doble es el volumen sobre el plano XY menos el volumen bajo el plano XY. Entonces, una integral doble es el volumen sobre el plano XY menos el volumen bajo el plano XY. Eso hacemos nosotros. Por esa razón, la integral doble puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. Positiva cuando el volumen sobre el plano XY es mayor que el que está bajo el plano XY. Negativa cuando pasa lo contrario, cuando la parte que está bajo el plano XY es mayor que la que está sobre. Y cero cuando ambas son iguales. ¿Se entendió la idea? Sí. Como idea intuitiva, nos puede servir eso. Vamos a revisar la lectura del libro. Ah, por cierto, les dije que les iba a mencionar quién era el diferencial de área. El diferencial de área en nuestro caso es puede ser de X de Y o de Y de X. Ese es el diferencial de área. Sin importar el orden que ustedes tomen, porque a eso les dicen órdenes de integración. Ya van a ver por qué. Los valores de las integrales deben dar lo mismo. Es decir, si tenemos una integral definida sobre la misma región, con la misma función, da igual si ustedes la hacen de X de Y o de Y de X. Ambas deben dar lo mismo. El detalle es en el cálculo. O sea, cuando usted viene y calcula el número. Porque puede ser que una de las dos integrales en alguno de los órdenes de integración sea más fácil. Entonces eso quiero que lo tengan presente. Cheque. Listo. Listo. Entonces vamos a revisar esto. Aquí tenemos integrales dobles, miren. Aquí está la región, ahí está el punto que les había mencionado. Un rectángulo cualquiera, toda la región es R y hacen esa suma. Aquí definen la norma. Creo que la norma aquí dice, la norma de una partición representada por valor absoluto de P es el mayor de los anchos de las alturas. De los rectángulos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahí pueden definirse de bastantes formas esas normas. Lo que significa es que nosotros vamos a ubicar infinitos rectángulos en la región. Tan pequeños como nosotros queramos. ¿Por qué? Porque si la diagonal de un rectángulo es cero, es porque el rectángulo tiene aproximadamente área cero. O sea que lo que está encerrando es un punto. Cheque. Entonces, Sí. tenemos nosotros que el hecho de hablar de que la norma de ese rectángulo, de esa partición, sea cero, significa que el número de rectángulos es infinito. Entonces, entre mayor es la partición, para nosotros, más se acerca el valor de esa aproximación.
con límites. Cheque. Entonces ahí aparece, miren, la integral definida sobre R, diferencial de área, de X de Y o de Y de X, da igual. Y ahí tenemos la idea de lo que significa nuestro problema. ¿Lo ven aquí en la figura 15.2? Sí. Los integrales dobles como volumen, entonces ya estamos claros que un integral doble es volumen sobre el plano XY menos volumen bajo el plano XY. Cheque. Entonces, este dibujo de acá nos muestra para distintos valores de los rectángulos construidos lo que está sucediendo. Miren. Miren la forma que tenía el sólido, más o menos, se puede apreciar ahí. Cheque. Entonces miren, si tiene 16 rectángulos, pasa esto, 64 pasa esto, 256 pasa esto. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? No. Luego aquí me hablan del teorema de Fubini. El teorema de Fubini viene y dentro de él aparece una expresión que se llama integral iterada. ¿Qué significa la integral iterada? Significa, por ejemplo, miren este volumen que aparece aquí. ¿Ven esa cosa que acabo de marcar? Ese es un integral doble en el orden de integración de y de x. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a integrar primero respecto de la variable y. Y luego, miren, se integra respecto de la variable x. ¿Qué sucede? Que ustedes tienen primero entonces, lo que va a pasar es que nosotros primero vamos a calcular esta y con este resultado vamos a calcular la externa. Entonces ahí el nombre de integral iterada, primero se hace uno y luego se hace el otro. Tal y como teníamos lo de los límites, ¿se acuerdan? Decíamos límites iterados. Primero revisábamos de una variable y luego revisábamos respecto de la otra. Vamos a ver. Lick, solo ¿Sí? lo del teorema ese que dio, De no Fubini. recuerdo Todavía bien. no le he dado el teorema Ajá. de Fubini. Ah, ok, ok, El teorema Fubini viene acá. ok. Y le dice si una función es continua en una región rectangular, entonces esas integrales dobles que aparecen ahí, en ambos órdenes de integración, dan lo mismo. Eso es válido para regiones rectangulares. Entonces, eso nos dice el teorema de Fubini. Fíjense en el detalle, la primera integral que aparece en ambas, hay dos, ¿verdad? Está esta integral y está esta.
Entonces, la primera integral aquí va a depender de x. Entonces, usted viene primero a integrar la función respecto de x, donde está la x va a evaluar a b. Deja la y. Aquí lo mismo, usted va a integrar ahora esta respecto de y. Entonces, va a dejar todo en términos de una constante y x. Y ya por último, miren, esta primera se va a integrar respecto de y esta segunda se va a integrar respecto a x. De ahí el nombre de integral iterada, porque comenzamos de adentro hacia afuera. Cheque. Sí, cheque. Entonces ahí tenemos ejemplos, no le vamos a hacer caso. Aquí, en regiones generales, ¿qué sucede? A diferencia del anterior, miren, ahora tenemos una región general. Entonces, lo que se hace es mallar la región y rellenar de rectángulos de tal forma que el número de rectángulos sea infinito. Cheque. Entonces, de eso se escoge un punto, ese punto se va a la imagen y obtenemos algo muy parecido a lo que nosotros teníamos. Esto, el integral definido, el integral doble, sobre la región R. Permítanme un segundito. Entonces les decía que bajo la misma idea teníamos nosotros la partición, dividíamos en rectángulos y tomábamos nosotros la misma altura, solo que ahora no sobre una región poligonal, sino sobre una región general. Entonces, eso era integral doble. Eso, nada más, recuérdenlo. Volumen sobre el plano XY menos volumen bajo el plano XY. Cuando hablamos de volúmenes, bueno, cuando hablamos de volúmenes, la historia, pues, es un poco interesante porque nosotros queremos calcular el volumen de un sólido. Entonces, para el volumen del sólido, tomamos en cuenta, por ejemplo, el área de la base por la altura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de forma similar, aquí, con esta, nosotros tenemos eso. ¿Por qué razón? Los límites de integración me van a describir la región que nosotros tomamos como base. Esa región que se toma como base es la región R, que es la general, ¿verdad? O sea, esta sería la base. Y si ustedes tienen una función que es positiva, entonces, una función f de x, y positiva, ustedes van a tomar, o van a tener, mejor dicho, la altura.
Entonces tienen área de la base por la altura y eso me da el volumen del sólido. O sea, esto. Miren, el punto, la región R, el delta, la altura. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros construimos el volumen del sólido. Pero ojo, ¿verdad? No todo integral doble representa un volumen. Pero sí, todo integral doble es la diferencia del volumen sobre el plano XY menos la diferencia del volumen bajo el plano XY. En el caso de las variables XY, ¿verdad? Que es la que nosotros estamos más familiarizados. Entonces, eso es un integral doble como tal. Entonces, el teorema de Fubini general me hace énfasis en dos tipos de regiones. Una región que la conocemos como horizontalmente simple y una región que la conocemos como verticalmente simple. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Cuando ustedes tienen una región de esta forma, eje, una función, otra función, límites de integración. Esta es una región verticalmente simple. ¿Por qué? Porque ubicamos el elemento diferencial perpendicular al eje X. Entonces esta región está acotada superiormente e inferiormente por funciones y está definida en AB, que es el recorrido. ¿Quién es esta en nuestro teorema? Aquí. Tengo la función, esto sería E1 de X, E2 de X, ya les voy a mostrar, AB. Entonces miren, eso, G1 de X es el inferior, E2 de X es la superior y el recorrido de ese rectángulo que les acabo de dibujar es desde A hasta B. Entonces, los límites de integración de un integral doble le están definiendo la base. Entonces, ese les da la base. Y la altura, para nosotros, está dada por la función como tal. Entonces, eso describiría la función. En nuestro caso, estoy aquí, miren, la integral doble va de A a B. Miren, este es el recorrido del elemento diferencial y esta es la altura del elemento diferencial. Lo mismo pasaría si mi región es horizontalmente simple. ¿A qué le llamamos región horizontalmente simple? Entonces, una región horizontalmente simple, tenemos el otro eje, una función, otra función. Entonces, según el teorema, esto es H2. Y según este, H1 de Y. Entonces ahí tenemos una región del tipo verticalmente simple. ¿Por qué vertical? Porque miren el elemento diferencial que puedo ubicar. O sea, ese tipo de regiones le dicen horizontalmente simples. Si notan, el nombre se lo da el elemento diferencial. Si el elemento diferencial es vertical, le dicen verticalmente simple.
Sí, elementos diferenciales horizontales, dicen horizontalmente. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, todo claro. Entonces, recuerden un detalle. Hay integrales que usted las puede trabajar en un orden, pero en otro orden no. Entonces tenemos que tener ese cuidado o esa habilidad para detectar qué orden de integración hay que considerar para calcular la integral doble. Aquí me hablan de región, regiones. Entonces, nosotros tenemos... Ah, hay algo que quería mostrarles, se me olvidó. Fíjense un detalle. Miren los límites de integración. Siempre, en este caso, ambos límites dependen de la variable X de esta. Entonces, miren, aquí en la primera integral, que depende de la variable y, los límites de integración dependen de x, y cuando el límite de integración depende de la variable y, pasa esto. Cheque. Entonces, tengan ese cuidado, que siempre el último límite de integración son números y los que van antes son variables y van dependiendo de las variables siguientes. Por ejemplo, el de los límites de integración de y dependen de la variable x. Lo mismo sucedería en el segundo caso. Cheque. Los últimos límites siempre son números. Sí, estos siempre son números. Que entonces esos serían el que nos da el resultado del volumen. Bueno, en este caso, recuerde, es una integral doble, entonces dependemos del gráfico de la superficie. Si tiene algo sobre el eje X y algo bajo el eje X en la región. Cheque. Entonces, sí. estos últimos de acá, miren, estos últimos, en ambas integrales dobles, son números. El resultado de una integral doble siempre es un número. El número puede ser positivo, puede ser negativo, o puede ser cero. Ya les pregunté. Y estos límites de integración siempre dependen de la última variable. Ok. Cheque. Sí. Más. Tenemos ciertas propiedades. Miren, si se fijan, si hay una constante dentro de una integral doble, la constante sale. Si es suma o diferencia de funciones en el argumento de la integral doble, esa suma o diferencia se separa. Si la función como tal, ¿verdad?, es integrada sobre una región donde la función es positiva, entonces la integral doble también es positiva. Y si una función es mayor que otra en todo su dominio o en todo R, que es la región, entonces sucede que también la misma relación aplica para la integración.
Entonces, eso significan estas dos propiedades, las dos propiedades de dominación. Esta que es la propiedad de aditividad. Lo interesante es ver este grafiquito de acá. Decimos, tenemos una región completa, toda la región completa es R, pero está dividida en R1 y en R2. Entonces nosotros podemos dividir la integral doble sobre la región grande en la suma de las integrales dobles sobre cada una de las regiones de forma independiente. Entonces eso lo podemos hacer también. Es partir regiones. Y ahí se les podría alterar el orden de integración. Siempre y cuando sea posible, sí. Puede tener usted una integral hecha en el orden de y de x y la otra integral hecha en el orden de x de y. Eso no va a pasar. Ajá. No afecta en nada. Cheque. Sí. Vamos a ver qué otro detalle tenemos por acá. Bueno, en esencia eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, primero, ir planteando integrales dobles. Luego de plantear integrales dobles, les voy a explicar cómo cambiar de orden de integración. Y a partir de ahí, pues integrar. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a trabajar eso el lunes. Check. Entonces vuelvan a darle una leída a las dos secciones, a la 15.1 y 15.2. Y si tienen alguna duda, pues me escriben en el transcurso del fin de semana. Cheque. Cheque. Sí. Preguntas. No. No, ingeniero. Entonces, lo que les voy a asignar hoy es la sección. Por los momentos, ¿no? Vamos. ¿Cómo dice? Lo único que les voy a Perdón. asignar es la sección 15.1 y 15.2. Ah, ok. Bien. ¿Cómo dicen? Nos vemos mañana entonces. Mañana es sábado. El lunes. El lunes. Lunes, sí. Gracias, Lick. Bueno, cuídense. Estudien.